Muy buenas noches. Dios le bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos en Cristo. Qué bueno nuevamente estar con ustedes, llegando a sus hogares en vivo y en directo. Les saluda el pastor Pablo, deseándole que haya tenido un buen día. Y queremos terminar este día de esta manera, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios entonces por este día. Este día ha sido bueno. Este día se ha predicado la palabra de Dios y vamos a terminar predicando la palabra de Dios en esta hora. Pueden conectarse todas las personas, sí, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Quiero empezar este momento orando. Como siempre lo hago, quiero orar en este momento para que Dios sea guiando el mensaje de su palabra. Ayúdeme, por favor. Usted también puede orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque ha sido un día bueno. Y, Señor, tú has estado con cada uno de nosotros. Tú has estado, Señor. Tú has estado con cada uno de nosotros, con nuestra familia, Señor. Oh Dios, nos has dado tus bendiciones, nos has dado la vida, Señor. Y hoy vamos a tener el mensaje de la palabra. Señor, que bendigas este tiempo, bendigas mi vida, bendigas la vida de cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla. Que sea de gran este momento, Señor. Que haya salvación para toda persona que necesita salvación. Amado Dios, toca los corazones, toca las mentes, Señor. Destruye todo lo que no sea tuyo, oh Dios. Trae revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada persona que se está conectando, Señor, a esta hora, Señor. Bendícela, Señor, bendito Dios. Sabemos que hay un enemigo, que se mueve y que quiere malograr, que siempre quiere malograr el mensaje de la palabra, Señor. Destruye todo lo que no sea tuyo, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y que este tiempo sea un gran tiempo de bendición, de ministración de la palabra, de liberación y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por conectarse. En vivo y en directo estamos desde aquí, desde Durán, ¿sí? Hacia cada una de sus casas, allá donde se encuentren. Por Santillán, Dorcas Pineda, allá en el oriente, a ella, a su familia. Qué bueno que podemos nuevamente estar por medio de este sistema, por medio de la señal del internet, poder llevar el mensaje de salvación. Dice la Biblia que todas las personas que vinimos a esta tierra, que nacemos, lo hacemos perdidamente. O sea, todas las personas que venimos lo hacemos en pecado. Eso dice la Biblia. Heredamos el pecado de Adán y Eva. Eso dice la palabra. Y vivimos en pecado. Estamos en pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y si una persona vive así toda la vida y muere en ese estado, irá a condenación eterna. Es terrible la situación del ser humano. Por eso es que Dios creó el plan de salvación que fue ejecutado en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Sí? El Antiguo Testamento habla de esto. Los profetas hablaron de la venida del Mesías. ¿Sí? Los profetas hablaron de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y ya pasó eso hace 2000 años. El Nuevo Testamento narra todo sobre la vida de Jesús, ¿sí? Sobre lo que hizo Jesús. Fue a la cruz, murió en la cruz, derramó sangre, dio su cuerpo para la salvación de las personas. Toda persona necesita salvación, porque si no hay salvación, hay perdición. Y la perdición es eterna. Por eso necesitamos salvación. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que las personas obtengan la salvación? Por eso está la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, ¿sí? Allí está narrado de principio a fin el plan de salvación que terminó con Cristo Jesús. Y por eso se necesita
el mensaje de la palabra se necesita. Por eso se necesita predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Por medio de la predicación de la palabra es que las personas van a conocer el mensaje. Este mundo está perdido, mi estimado hermano, hermana en Cristo, está perdido en sus delitos y pecados. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, lo único que puede hacer que esa oscuridad en la mente se destruya es el mensaje de la palabra del Señor. Es el mensaje de la palabra del Señor. Por eso hay que predicar la Biblia, hay que predicar la palabra. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él lo primero que hizo fue predicar el mensaje del reino de Dios, no un mensaje religioso. Porque en la época de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, estaban los religiosos. Y Jesucristo vino a traer el mensaje de salvación, el mensaje que viene de arriba, el mensaje del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto del mensaje del reino de Dios? Yo quiero ir a la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Quiero dar lectura a los versos 4 al 15. Si usted me puede acompañar en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4 al 15. Estamos en vivo e indirecto, ¿sí? Llevando el mensaje de la palabra. Gracias a todas las personas que en la grabación van a observar este mensaje. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4 al 15. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada día venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios bendiga su bendita palabra. Espero que la señal esté saliendo bien, espero que el volumen esté bien. Si me puede mandar un ok, sería fabuloso. En esta noche le he denominado al tema el mensaje de la palabra de Dios. Así, el mensaje de la palabra de Dios. Aquí Jesucristo, como él tenía costumbre, él da una enseñanza por medio de una parábola. Una parábola era una ilustración. Sí, estamos bien. Ok, estamos bien. Una enseñanza, ¿sí? Y él toma de la naturaleza del diario, allá del campo. Y en los versos 4 al 8, ¿sí? Jesucristo narra sobre un sembrador, un campesino, una persona que siembra algo en el campo. Y él enseña de esta manera y dice que el sembrador, en el ejemplo que pone, en la ilustración que pone, el sembrador dice: sembró la semilla, tiró la semilla. Y dice en el verso 5 que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, dice.
una parte cayó junto al camino. Dice que, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Una parte de la semilla dice que cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Dice que el sembrador o el campesino, dice que lanzó otra parte de la semilla, y otra parte cayó, dice, sobre la piedra, dice, o sobre piedras. Eso está en el versículo 6. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Una parte cayó sobre unas piedras, dice. Dice que el sembrador siguió tirando la semilla y dice que otra parte cayó entre espinos. Cayó entre espinos. Eso está en el versículo 7. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los espinos ahogaron esta semilla que estaba allí en parte, ¿sí? Otra parte dice que cayó en el versículo 8, y la otra parte cayó en buena tierra, dice, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esta es la primera parte. El Señor Jesús comienza a enseñar y da esta enseñanza un poco extraña, que nadie la entendió. Nadie entendió esto. Al principio nadie entendió esto. Nadie entendió. Él comenzó a enseñar. Él enseñaba de esa manera. Y nadie entendió esto. Ni propios ni extraños. Porque Jesucristo estaba con los discípulos. Pero aparte de los discípulos tenía una gran cantidad de gente. Una gran cantidad de personas. Dice que en el versículo 4 dice juntándose una gran multitud. Pero nadie entendió esto. Y dice en los versos del verso 9 en adelante, dice el Señor da la revelación, o sea, la explicación de esta enseñanza o de esta parábola, ¿sí? O de este ejemplo que da de la naturaleza en el campo, cómo se siembra, porque nadie la entendió. Dice, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, nadie entendió esto. Si los discípulos no entendieron, mucho menos iba a entender la gente que simplemente eran seguidores. Y el Señor Jesús le da la revelación. Yo siempre le he dicho algo, que la palabra no es una información solamente. Es una revelación del Espíritu Santo. No hay que coger la Biblia como se coge el periódico o como se coge las noticias, ¿sí? Sino que es una revelación del Espíritu Santo. Y aquí vemos esta situación porque nadie la entendió. Y el Señor le dice, en el versículo 10 le contesta a los discípulos que le preguntaron qué significa esto. En el versículo 10 el Señor le dice a vosotros, o sea, a ustedes, les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, o sea, a la demás gente, por parábolas, para que y oyendo no entiendan. Esto es tremendo lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo que a los discípulos le es dado a conocer los misterios del reino. O sea, la revelación de se les da a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son los que se identificaron con Jesucristo y son los que ahora nos identificamos con el Señor Jesús. Pero también dice, los otros. ¿Quiénes son los otros? Son los que están viendo de lejos. Son los que por ahí están siguiendo, pero están de lejos. Dice el Señor Jesús a los demás, por parábolas dice que Él les enseñaba, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Es que muchas personas solamente quieren escuchar la palabra por curiosidad nada más. Y la palabra del Señor también en otra parte la compara con perlas. Algo precioso, algo muy valioso que no a cualquiera se le da. Entonces por eso es que el Señor Jesús enseña de esta manera. Y la revelación se las dio a los discípulos o a los discípulos de ahora. Y a la gran mayoría van a ver, van a escuchar, pero no la van a entender. Porque el Señor Jesús así lo ha dicho. Esto es tremendo. Por eso hay que ser discípulo de Jesús. Hay que estar cerca de Jesús. Hay que pertenecer a Jesús para realmente entender lo que dice la palabra. No cualquiera va a entender la palabra. Por favor,
No va cualquiera a entender, se necesita tener revelación del Espíritu Santo para poder entender. Dijo el Señor Jesús, que son misterios del reino de Dios. Son misterios. La palabra vino con Jesús. La palabra vino de arriba. ¿Sí? Entonces son misterios. No cualquiera la va a entender. Cualquiera la puede escuchar, pero no cualquiera la va a captar. Entonces, dice en la revelación del sembrador, ¿sí?, que a los unos les daba a conocer los secretos del reino, o sea, les dio la revelación, pero a los demás se las dio por parábola, para que no entiendan. Esto dice el Señor Jesús, son palabras de Cristo, y más adelante vamos a ver por qué dice esto. Y el Señor dice, esta pues es la parábola. Les dice a los discípulos, no se las dijo a los demás, a la masa de gente no se las dijo, les dijo a los discípulos. Dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí en la enseñanza, en la ilustración del campesino que tira la semilla, ahí en la tierra, dice, la semilla es la palabra de Dios. Eso está en el versículo 11. La semilla es la palabra. Dice en el versículo 12, en el versículo 12, dice, lo de junto al camino, dice, porque la semilla cayó junto al camino. Dice, ¿quiénes son estos de junto al camino? Son los que oyen, dice, y luego dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es tremendo la revelación que da el Señor Jesús. Dice que una gran parte de la gente, dice que escucha la palabra, pero solamente la escucha. Viene el diablo y le arrebata la palabra de la mente o de lo que escuchó, ¿sí? Se la arrebata. Eso dice la palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice que los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí hay algo, un misterio. Aquí habla del diablo, pero el diablo no es de cachos y rabo, como la cultura occidental nos hace creer que es el diablo, o las culturas del Asia, de allá del África, de Oceanía, que tiene cachos y rabo. No, eso no es así. El diablo no tiene cachos y rabo, y no tiene capa roja, y no anda haciendo y no asusta de noche. No. Eso es mentira de la cultura, de la religión. La palabra dice en Juan 8:44 que el diablo es el padre de las mentiras y es un homicida, padre de mentiras. Es un artista en la mentira. Él es el engañador de las naciones. Él es el que él es el que hace que haya injusticia en la tierra para que la gente sufra. Y aquí dice que el diablo le quite de su corazón la palabra a este grupo de personas para que no crean y se salven. Por eso, si la persona no entiende la palabra, no capta la revelación, no se va a salvar. Y ese es el problema de muchas personas que escuchan la palabra, pero no entienden nada. Y ahí está obrando el diablo. Eso dice la palabra, no lo digo yo, dice Cristo. Ahora más adelante dice el Señor Jesús que viene el otro grupo de personas que también escucha la palabra. Dice, ahora dice los de sobre la piedra, en el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Tremendo. Este grupo de personas, mi estimado amigo, mi estimado hermano en Cristo, escuchan la palabra y lo escuchan con gozo por un tiempo, pero dice el Señor Jesús, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, no tienen profundidad, todo es superficial. Creen por algún tiempo y viene la prueba y se apartan. Las pruebas vienen, como la pandemia, por ejemplo. Esta pandemia es una prueba. Es una prueba de fuego para algunas personas. Es prueba de fuego porque personas perdieron a sus familiares. Y muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Yo creí en Dios, pero mi familiar se me fue.
Ahí está la prueba. ¿O qué pasa cuando está en el trabajo y perdió el trabajo? Por esta pandemia mucha gente ha perdido el trabajo y ahora yo le pedí a Dios, yo era fiel a Dios y ahora perdí el trabajo. Entonces ahí está la prueba. ¿Y qué pasa con este gran grupo de personas que ha escuchado la palabra? Dice que se apartan. Escucharon la palabra con gozo por un tiempo, pero vienen todos estos problemas y viene la prueba y se apartan. Estamos dando la revelación del sembrador. Ahora viene el otro grupo de personas, dice, en el versículo 14, lo que cayó entre espinos, dice. Aquí el Señor en Jesús da la revelación de esta palabra. Dice, las que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí viene otro gran grupo de personas que escucha la palabra, que está por un tiempo escuchando la palabra y están con alegría de pronto escuchando la palabra. Pero dice que los afanes, las riquezas, la tentación por las cosas fáciles, por el dinero fácil, por la fama, ¿sí?, hacen que estas situaciones ahoguen la palabra. Y dice, y los placeres de la vida. Al ser humano le gustan los placeres, ¿sí? Pero una vez que yo vengo a Cristo Jesús, muchos de esos placeres ya no van a haber, ya no pueden haber, ¿sí? Ya no pueden haber, ¿sí? Entonces, dice el Señor Jesús que ahogan estas situaciones la palabra y no llevan fruto. O sea, no dan ningún resultado. No pasa nada con sus vidas. Hay mucha gente que está por años escuchando la palabra y no pasa nada con sus vidas. Tienen 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y no pasó nada. Hay gente que tiene 1 año, 6 meses y no pasó nada. Siguió con su mismo estilo de vida. Eso es lo que quiere decir. Porque no pusieron la seriedad del caso, ¿sí?, al llamado que el Señor hace, al llamado que el Señor Jesús hace. Entonces, las demás cosas son motivación para que se vayan tras esas cosas. Hay otras cosas más llamativas según el criterio de cada persona. Entonces, la palabra queda al segundo plano. Y allí no hay fruto, no hay resultado. Por eso, mi estimado amigo, es importante dar fruto. Fruto. El Señor Jesús dice, en cierta ocasión dijo que hay que dar fruto digno de arrepentimiento. No es solamente yo escucho la palabra y eso es todo. Porque se corre el peligro de que pase esto con el tiempo, de que no quede en nada. Y yo conozco mucha gente en mi experiencia de muchos años que escucharon la palabra, estuvieron en una iglesia, por aquí, por acá, y hasta predicaban en una de esas. Pero después de un tiempo quedó en la nada. Quedó en nada, o sea, sin fruto. Ahora dice, sigamos, dice el versículo 15, dice, hay otro grupo de personas, dice, más la que cayó en buena tierra, dice, los que cayó en buena tierra. Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay un grupo de personas que sí toman en serio el mensaje de la palabra, con obediencia, con fe, con perseverancia, dándole tiempo a Dios para que Dios tiene que hacer. Entonces, este grupo de personas dice Jesús que los considera buena tierra, que da resultado, que espera en Dios, ¿sí? Entonces, aquí hay un grupo de personas, en esta enseñanza que Jesús da, hay grupos de personas. Mucha gente escucha la palabra. Mucha gente ha escuchado la palabra y va a seguir escuchando la palabra. Pero no todos retienen la palabra. Y se ha dado la explicación por qué. ¿Sí? Una es Satanás, el diablo, ¿sí?, que quita la palabra de las personas. Cuando no hay profundidad, cuando no hay obediencia, viene el diablo, dice la Biblia, y arrebata la palabra de la mente, la arrebata. Pero también hay lo que la Biblia llama el yo, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene. Eso también ahoga la palabra, el mensaje que alguna vez me dieron, ahoga, ¿sí? Mis metas egoístas muchas veces, ¿sí?, hace que la palabra se ahogue. Entonces, por eso es que no hay resultado,
no es que la palabra no es eficiente, sino que no hay una buena actitud en las personas. En cambio, en el versículo 15, estas personas son de buena actitud, son de fe, ¿sí? Son de fe, son personas que han dicho sí a Jesús, no al sistema, no a un sistema religioso, sino sí a Jesús, el que vino a esta tierra, ¿sí? El Dios hecho carne, que anduvo entre las personas, que fue a la cruz, murió, derramó sangre, murió, fue sepultado y a los 3 días resucitó, se fue y muy pronto viene. En ese Jesús, este grupo de personas ha puesto su confianza, está esperando en Jesús. Pase lo que pase, cualquier situación que venga, cualquier calamidad que venga, cualquier muerte que venga, está esperando en Jesús, espera en Jesús. Cualquier injusticia que haya sido víctima, ¿sí? Espera en Jesús. Entonces, eso ya no es religión, eso ya es fe, eso es fe. Y allí se da el fruto. Y se entra en este grupo de personas que, por cierto, no es la minoría, porque Jesús dijo que angosto es el camino que conduce a la vida eterna y ancho y grande el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran. Es la minoría los de este grupo. Y espero que usted esté en ese grupo. Espero que todas las personas que escuchen este mensaje estén en este grupo. Porque si no están en ese grupo de los que son buena tierra, son del otro grupo. Porque nosotros estamos en uno de los dos. O somos mala tierra. Pero no podemos decir que estamos en el aire. No, uno de los dos grupos somos nosotros. Buena tierra o mala tierra. Y buena tierra son la menor parte. La menor parte, a la que le ha dicho sí a Jesús. Entonces, el mensaje de la palabra de Dios es necesario. El mensaje de la palabra, el mensaje que predicaron los profetas. Ellos anunciaron a Cristo, Cristo la ejecutó y después vinieron los apóstoles y predicaron. Y hoy se predica la palabra. Y este es el último tiempo. Este mundo está perdido. Este mundo no se va a arreglar, mi amigo. No se va a arreglar, mi estimada amiga. No se va a arreglar. Pierda la esperanza, no se va a arreglar. Este mundo está más perdido que nunca. Más perdido que nunca está este mundo. Lo que va a pasar es que cuando se predica la palabra, personas van a aceptar el mensaje y se van a salvar. Algunas personas. Y por eso se predica y se tiene que predicar. Y el Señor Jesús dijo antes que se vaya de este mundo al cielo, Él dijo, y será predicado este mensaje a todas las naciones. Y será predicado en todo el mundo. Y ahora se está predicando en todo el mundo. El mensaje está saliendo ya no solamente por televisión, por radio, por la prensa escrita, sino también por internet. Está llegando donde no llegaba antes. Porque esta es el único medio para que la gente se salve. Es el único medio, es Jesús, su mensaje, el mensaje de salvación. Por eso, mi estimado hermano, amigo, si usted es hermano en Cristo, usted tiene salvación, qué bueno. Hay personas que están perdidas y mueren y van a condenación eterna. Por eso es necesario la predicación de la palabra. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a eso. Vino a sanar, vino a liberar, vino a dar de comer, pero lo que más hizo fue el mensaje de la palabra. Y terminó predicando, porque en la cruz, cuando estaba crucificado y ya estaba agonizando, Él comenzó a predicar. Él estaba predicando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba predicando el perdón. Sí, Jesús siempre predicó. Y cuando resucitó, siguió predicando. Y ese es el único medio que hay para que la gente escuche el mensaje de la palabra y se salve. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. El asunto es bien serio. El asunto es bien serio. Hay mucha gente que circula por esta tierra toda una vida y no sabe esto. Y no sabe. Y se va a tocar en la eternidad con una realidad terrible. Porque hubo un plan de salvación para sus vidas. Pero no se enteraron nunca porque o rechazaron la palabra o no se les predicó. Por eso vamos a orar para que el mensaje llegue a la gente. Llegue a los países donde no llega la palabra. Al África, por ejemplo. Ahí no se predica. En la India. En los países del Medio Oriente. En las montañas. Allá en las islas
En las islas no llega la palabra. Hay lugares desiertos, hay lugares remotos donde la palabra no llega, donde falta obreros, ahí para de la palabra del Señor. A las tribus donde nadie entra, ahí se necesita que se lleve el mensaje de la palabra del Señor y la gente se salve y cambie sus vidas de muerte a vida. Vamos a orar, ayúdeme a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser tus discípulos, Señor. Podemos ser tus discípulos. Oh Dios, te pido que bendigas tu palabra, bendigas a cada persona que está viendo este mensaje. Y si hay personas que obtengan salvación, que acepten a Jesús, que acepten el mensaje de la palabra, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Quiero terminar este tiempo, porque hay que aprovechar toda oportunidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde estamos en un tiempo y en otro tiempo ya no estamos. Así que yo quiero terminar haciendo una sencilla oración de fe. Si usted es un hermano en Cristo, ya usted es de Cristo. Pero hay personas que van a ver este video en la grabación y de pronto no son de Cristo y necesitan ser guiados. Yo quiero hacer una oración para cada persona que todavía no ha aceptado a Cristo. Si es que no ha aceptado a Cristo, haga esta oración y diga así: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo acepto que soy pecador o pecadora y necesito salvación. Sálvame, Jesús. Yo creo que tú viniste a esta tierra para morir en la cruz y derramar sangre por mi vida. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y soy salvo. Soy salva por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Amén. Si usted hace esta oración de corazón, sencilla, pero de corazón, usted es salvo o salva. Allá arriba en el cielo van a escribir su nombre. Por eso es importante el mensaje de la palabra. Muchas gracias a todos mis amigos, mis amigas, a mi familia que me ha estado observando. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque hemos podido llevar el mensaje. Gracias porque tenemos vida y mientras tengamos vida hay que predicar la palabra. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico la palabra del Señor. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en vivo y en directo. Por favor, reproduzca este video, mande a muchas personas que necesitan salvación. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día jueves. Nuevamente, si así Dios lo permite, a las 9 de la noche con otro mensaje de la palabra del Señor para estos últimos tiempos. Dios les bendiga, Dios les guarde.